Soy el padre Juan Postius, misionero claretiano. Yo viví en primera persona y sufrí los sucesos de la guerra civil que se desató en España en julio de 1936. ¿Cómo se pudo llegar a un furor y un odio inauditos en nuestra historia contra sacerdotes, religiosos y todo lo que representase la religión? No se trató de casos aislados, y sus autores no eran descreídos ni ateos, sino católicos, en mayor o menor grado. ¿Qué ocurrió entonces para que más de 7.000 personas, entre obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos católicos en la zona republicana, fuesen asesinados por el mero hecho de serlo? Lo que sucedió aquellos días de agosto de 1936 en Barbastro y otros lugares no se puede comprender sin referirnos a un largo proceso de malentendidos, enfrentamientos y odio entre españoles en los que la concepción religiosa fue un ingrediente fundamental. Cuando en abril de 1931 cayó la monarquía y se proclamó la República, la Iglesia española en su gran mayoría aceptó el nuevo sistema sin excesiva suspicacia. Los obispos españoles acataron el nuevo régimen, sin demasiado entusiasmo, pero con sinceridad y expectación. La Santa Sede se apresuró a recomendarnos la sumisión a los poderes establecidos. Yo mismo escribí el 5 de mayo de 1931 al presidente de la República para expresarle en nombre de la congregación nuestro respeto y acatamiento. 4 días más tarde me respondió mi buen amigo Niceto Alcalá Zamora, manifestando la especial complacencia que produce en el gobierno la adhesión que le testimoniaba. Esta actitud contrasta con el laicismo del Parlamento y el anticlericalismo de la calle. Menos de una semana después de mi carta, ardían conventos e iglesias durante 3 días en Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla, sin que el gobierno moviese un dedo para controlar los desmanes. Ninguna iglesia o convento valía la vida de un republicano, como declaró entonces Azaña. La Segunda República podría haber sido un momento propicio para haber intentado la modernización cultural, económica, social y política de España, sin necesidad de rupturas traumáticas. Una vez más, faltó diálogo y tolerancia por parte de todos. La República no supo aprovechar la buena disposición de la mayoría de los obispos, apoyados y alentados por Roma, y se dedicó a emanar una legislación que intentaba arrancar de raíz la presencia eclesial en la sociedad, provocando con ello el resentimiento de católicos sinceramente republicanos, comenzando por el propio presidente de la República y preparando el ambiente que conduciría fatalmente a la guerra civil. Estas aguas turbulentas venían de lejos. A lo largo del siglo XIX y XX fue creciendo entre los españoles un fuerte sentimiento anticlerical. De un lado, una ideología intelectual laicista que despreciaba a la Iglesia por considerarla enemiga de toda forma de progreso. Por otro lado, estaban los movimientos socialistas y anarquistas que veían a la Iglesia como legitimadora del orden establecido por su alianza con la oligarquía económica. Esta corriente era sobre todo muy emotiva y pasional, capaz de ensañarse violentamente contra todo lo que podía representar a la Iglesia, personas, lugares o símbolos religiosos. Después del 18 de julio del 36, ni el Estado había logrado dominar el golpe militar, ni los militares sublevados se habían podido hacer con el gobierno rápidamente. El tributo pagado por la Iglesia fue inmenso. No quiero dejar de recordar que la Iglesia también tiene su responsabilidad en el conflicto. Su conciencia con respecto a la justicia social era escasa. Ya antes de 1936 se habían levantado voces que señalaban el alejamiento de la Iglesia de las clases obreras en las ciudades. Nuestros jóvenes religiosos, como la inmensa mayoría de los religiosos asesinados, eran tan pobres o más que aquellos que les disparaban. Algunos han argumentado que el odio popular contra la Iglesia se debía a su complicidad con el golpe militar. También hay quien explica las matanzas de sacerdotes y religiosos como represalia a las brutalidades cometidas por las tropas franquistas. No existe evidencia alguna de que la jerarquía eclesiástica participase en el alzamiento militar. En un principio, los sublevados no invocan motivos religiosos, sino estrictamente políticos y sociales. Es evidente que en la zona sublevada también se cometieron tropelías similares. Grupos falangistas ejercían la represalia con métodos parecidos a los milicianos anarquistas. Como ya se habrán dado cuenta, esta, como todas, no es una historia de buenos y malos.
Jacques Maritain calificó acertadamente nuestra guerra civil de pecado colectivo. Cuanto más nos distanciamos de 1936, más evidente resulta este diagnóstico del filósofo francés que vivió intensamente la contienda.